Bueno, me voy a reivindicar. 9 de la mañana, 16 minutos, ¿vio? Como para que no digan después que no veo bien la hora. Bueno, tenemos la presencia aquí en los estudios del subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov. Decíamos, para hablar un poco de lo que sucedió en el 2016, qué balance hay, aun cuando ya las autoridades han adelantado que es altamente positivo, y cómo se está comportando la actual temporada. Si bien el Ministerio de Turismo ha querido diversificar, y lo ha hecho en cierta medida con muy buen éxito, a diversificar el paquete turístico de nuestro país, abriendo el abanico, somos, o por lo menos a la cabeza, hablando en términos de la quiniela, somos sol y playa muchas veces, ¿no? Buenos días, buen año, Liberov, ¿cómo le va? Buen año para ustedes, para la audiencia. Les ha ido bien el tema de diversificar. Por suerte pero seguimos siendo sol y playa, ¿no? Por suerte seguimos siendo también sol y playa. Es como si en Bariloche se quejaran de ser un... De la nieve. La nieve, claro. Exactamente. Además, las vacaciones, nosotros la gente la toma en determinado periodo del año, las escuelas, los liceos, la mayoría. Así que desde ese punto de vista, que sigamos siendo sol y playa, no es ningún problema, al contrario. Bueno, hagámoslo de la mejor manera posible. Balance altamente positivo. El mejor año de 2016, decía la ministra Quechichán, desde que se llevan registros, en cuanto a ingresos de turistas. Sí, muy probablemente estemos próximos a 3.150.000, 3.200.000 visitantes en el año, a lo que hay que sumarle los 300.000 cruceros, cruceristas y tripulantes, y también del orden de 250 a 300.000 personas que llegan a la frontera seca con Brasil, y al no hacer migraciones, Claro. La estimación es relativa. Eso creo que reivindica también un turismo que tiene que ver con la frontera de nuestro país, que prácticamente no existía y que hoy es un componente muy importante. Así que desde ese punto de vista sí, vamos a estar creciendo alrededor de un 12%, 13% probablemente, y eso da un número que nos pone, para decirlo, a nivel de España. O sea, España todo lo tenemos como un referente turístico. Este año España va a tener 70 millones probablemente de visitantes, bueno, sobre 60 y tantos millones de habitantes. Así que desde ese punto de vista, el Uruguay es de los pocos países que recibe más turistas que habitantes. ¿Lo sorprendió el dato del 2016, considerando la situación económica de Uruguay y de la región? Estamos hablando de recesiones en países vecinos, dificultades económicas en toda la región. Bien, desde ese punto de vista nosotros alguna vez hemos comentado que antes de las elecciones en la Argentina el pasado año, Uruguay ya tenía un crecimiento del número de turistas significativos de Argentina y venía manteniendo Brasil. Brasil, tengamos en cuenta que hace 10 años nosotros recibíamos 170.000 visitantes de Brasil. Hoy recibimos casi 430.000 visitantes de Brasil. Mucho más del doble. Sí, mucho más que el doble. Y además de estos 200 que yo mencionaba, la frontera seca. Entonces, eso es bien importante a la hora de desarrollar políticas turísticas. Entonces, luego de las elecciones en la Argentina, que se liberó el uso de la tarjeta de crédito, o sea, no había adelanto sobre impuestos, y que al mismo tiempo se flexibilizó el uso de dinero, de moneda convertible argentina, de divisas. Argentina en la temporada pasada ya pegó un salto, y en lo que veníamos nosotros registrando hasta octubre y noviembre de este año, también los argentinos crecen del orden de del 20%. O sea que este año, como la ministra señaló hace pocos días, nosotros vamos a tener con seguridad una cifra récord de argentinos. Vamos a estar encima de los 2 millones de visitantes argentinos. 2016. 2016. Y bueno, algunas empresas consultoras y de análisis económico que corren modelos matemáticos en relación a diferentes indicadores de la región, de la macroeconomía, del poder adquisitivo, del salario, etcétera, nos están dando crecimientos que van a ser del orden del 7-8% con relación a la temporada pasada. Ahora, nosotros cuando habíamos terminado la temporada pasada, Brasil había descendido un 20%. Y la crisis de Brasil también es muy profunda. La recesión lo puede explicar. Sin embargo, vamos a cerrar el año, en noviembre ya estábamos 2% abajo, quiere decir que habíamos recuperado brasileros a lo largo del año, y no tengo dudas, un poco lo que están señalando las informaciones que recibimos del este del país,
que vamos a tener cerrar con los mismos números, que eso sí es una proeza. Lo de Argentina, bueno, en realidad el índice inflacionario en la Argentina y algunas dificultades que presenta la economía hacen que sea relativamente lógico que nosotros crezcamos en ese mercado, pero en el caso de Brasil ha sido un esfuerzo muy importante, por suerte lo hemos tenido y creo que eso nos ayuda a seguir manteniendo que los brasileros vayan creciendo en su llegada a nuestro país y seguramente eso va a ser un dato importante de la próxima temporada. ¿Quién gasta más, el argentino o el brasilero? Bueno, lo primero que hay que decir... No sea pícaro que usted sabe. No lo sabemos, eso no es el problema. Lo más llamativo de todo es que el que más gasta en el Uruguay es el paraguayo compitiendo con el norteamericano. Ajá. Lo único que los números de argentinos y brasileños son tan grandes que después pesan. Pero el brasilero gasta más que el argentino. Ahora, eso también es una parte, la verdad. ¿Por qué? Porque si hay un argentino que tiene una propiedad que vale $500,000 en Punta del Este, claro, paga durante todo el año tributa, la contribución inmobiliaria, paga los salarios, mantiene trabajadores, etcétera, a la hora del gasto, cuando viene puede ser un poco menor, pero a la hora del conjunto de lo que él deja en el Uruguay es más el argentino que el brasileño. ¿Y las el brasileño es más de hotel. ¿Son comparables las estadías? ¿Las modalidades de permanencia son parecidas o es más golondrina uno de los dos turismos? No, el brasileño es más concentrado. Nosotros conocemos este periodo de rebelión, correcto, que es muy importante. Y después tenemos a lo largo del año un brasilero que... Ese periodo que va de la Navidad hasta Reyes. Hasta el 10 de enero más. aproximadamente. Incluso una nota que cuando con el personal que ustedes tienen en el este del país podría ser bien interesante es ver cuántos jets privados hay parqueados en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Claro. Y cuántos son los vuelos de jet privados que entre esa fecha y el 10 de enero efectivamente se dan en Laguna del Sauce. Van a ver que realmente es mucho más allá de lo que ustedes se imaginan. Pensando en argentinos y brasileños, uno tiende a sacar la conclusión inicial, hablando de ese tipo de público, de que todos los caminos conducen a Punta del Este. Sin embargo, Uruguay tiene, tanto por este como por oeste, vale la pena subrayarlo, una oferta muy variada. ¿Qué derrame hay sobre otras zonas, excluyendo al principal balneario? En estos momentos tenemos algunas cosas que porcentualmente son muy importantes, pero que si hablamos de 3 millones no es irrelevante. Pero, por ejemplo, nosotros ahora en la región termal hace 10 años cuando empezamos la administración tenía 15-20% de ocupación en enero y febrero. Claro, no era temporada de termas. Consulten ustedes mismos y vean cuál es la ocupación. Entonces, alguien decía hace 10 años, voy a las termas en enero, estás loco. Bueno, por lo menos hay mucha gente que efectivamente lo hace, entre otras cosas porque le ponen agua fría. Claro, la oferta pesa. A la piscina. Pero imagínense que ahora nosotros tenemos este nuevo proyecto, este desarrollo que implica más de 110 emprendimientos trabajando en red que llamamos pájaros pintados, o todo lo que implica el recorrer el río Uruguay. Está bien, ustedes me dirán, perfecto, una regata de kayak de 20 personas no es importante. Ahora, para esa comunidad como puede ser la de Queguay o Guichón, tener en este periodo todos los días algunos público recorriendo eso, hace la diferencia. Porque nosotros lo que tenemos que ver cuando hablamos de estas cifras de turismo que son importantes es que estamos hablando del 8% de la mano de obra activa del país. Ustedes ¿cuántos entienden ustedes que son los afiliados al BPS que están directamente relacionados a la construcción en estos momentos? ¿Directamente a la construcción? Y estamos hablando de unos 50.000... Estamos hablando de 55 o 60.000. 55, sí. El Instituto de Estadística y Censo, en la encuesta continua de hogares, releva 100.000 puestos de trabajo relacionados al turismo. Al turismo. Entonces estamos hablando de una cosa realmente relevante en el país. ¿Qué entra en esa categoría? Y ahí entra hoteles, la hotelería, gastronomía, transporte, entra lo que muchas veces son los organizadores de eventos, los catering. Ahora, normalmente en esa cifra, si usted le pregunta a un obrero de la construcción de Punta del Este, ¿de qué trabaja? Le va a decir en la construcción. Ahora, ¿cuántos de esos de la construcción trabajan porque están trabajando a la actividad inmobiliaria, a los emprendimientos inmobiliarios que tienen? Sí, claro, evidentemente hay mucha... O sea, el Uruguay hoy tiene en todo el territorio nacional. Nosotros inauguramos este año, en los últimos días, estuvimos inaugurando un centro de información
y de acogida en Lunarejo, en la frontera con Rivera, en el Parque de la Paz, sobre la línea mismo, un centro de informe, en Meseta de Artigas. Tenemos actividades en San Javier, en Nuevo Berlín, en Belén, en Constitución, y todo lo que son los emprendimientos en los espacios rurales, de las estancias, del enoturismo. Todo este tipo de actividades va generando no solo un problema de turismo, está asociado a desarrollo local. Y eso es calidad de vida de los pobladores. Hay muchos lugares o que se desarrolla un emprendimiento turístico, las opciones de permanecer y trabajar en el territorio son bajas. Yo recordaba una frase que decía el ex ministro Lescano hace algunos años, cuando la temporada venía buena, decía: tenemos que hacer ayuno de triunfalismo, decía Lescano. Era una frase que repetía. Con ese ayuno de triunfalismo reinante, pero tengo que preguntar, recién hablamos de los números de 2016, le quiero preguntar por los números de esta temporada, que seguramente ustedes los tienen, porque datos de migraciones ya tienen disponibles. De reservas. Claro, reservas y datos de operadores inmobiliarios también tienen. ¿Cómo viene la mano? Bien, perfecto. Yo puedo decir que hay que comprar el número de lotería para sacar la grande, si no es muy difícil que salga. Eso es cierto. Entonces, pegarle al número es realmente difícil. Nosotros tendencialmente no creemos que exista nada distinto a lo que había venido pasando. Entonces, si tomamos un año de crecimiento de 10-12%, no hay ninguna razón por la cual la temporada no se ubique en esos números. Ahora, pueden haber sorpresas, sí pueden haber alguna sorpresa, pero en todo caso no va a ser a la baja de momento, y eso es muy importante. Porque ¿sorpresa de qué tipo? Sorpresa de números, o sea, porcentajes muy altos, claro, o porcentajes de crecimiento, a eso me refiero. Aquí lo que tenemos que ver es que ya temporadas malas no existen. O sea, el volumen que ha construido Uruguay de fidelización de clientes es muy alto. Lo que pasa es que la oferta crece también en números muy importantes. Entonces, en el país de los promedios, los bajitos se ahogan, sí, dicen, ¿no? Entonces, acá el hecho de que estemos hablando de que algo va bien, Lescano también tenía otra palabra, que era, así como ausencia de triunfalismo, no al autobombo. Sí. Acá lo que hay que hacer es trabajar. Todo esto que hoy vemos en el territorio tiene un 10% de inspiración, y eso es necesario, y tiene 90% de transpiración. Transpiración del sector privado y transpiración del sector público. No se construye de otra manera realidades como las que hoy estamos viviendo, y hay que seguir pensando. Ahora, en los próximos 20 días vamos a estar en la Feria de Turismo de Madrid, que es la más importante que tiene que ver con Iberoamérica. ¿Para qué? Para hablar del resto del año. Y también voy a estar en la Feria de Turismo en Finlandia, porque si vamos a construir una nueva planta de celulosa en el Uruguay, las experiencias anteriores indican que los escandinavos vinieron más y prestaron más atención a lo que pasa en el Uruguay. Entonces, hay que ir ahora, porque finlandeses también compraron propiedades después en el Uruguay y se quedaron. Entonces, hay que ir a trabajar ahora pensando en 2 o 3 años para adelante. ¿Cuántos argentinos más en esta última quincena de diciembre, en estos primeros días de enero? Teníamos casi un 20% más, sí. De ingresos ahora, por... Nosotros tenemos que esperar, por varias razones ahora tenemos que esperar unos días. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que nos preocupa es que no hayan cola en los pasos de frontera. Entonces, si yo desatiendo el problema de consolidar los números, entonces hay personal que lo tengo que... Y ahora lo que hay que hacer es resolver que los pasos de frontera, que estos días no han sido primeros titulares, ¿no? Porque como las victorias tienen muchos padres y madres, las derrotas son todas huérfanas, ¿no? Entonces, cuando no sale titular, como dice el inglés, no news, good news. Entonces, en eso hay que seguir trabajando para que cuando llegan sea de la mejor manera. Y ahora incluso hay que estar trabajando para ver de qué manera generamos las bases para un llamado a licitación para construir nuevos pasos de frontera. ¿Y brasileros? Brasileros, de momento, los números que tenemos es lo que yo decía, estábamos igualando los del año pasado. Así que desde ese punto de vista, tengan en cuenta que ahora, por ejemplo, estamos teniendo más vuelos desde Porto Alegre al Uruguay y a Punta del Este que lo que habíamos tenido nunca en los últimos 10 años. De San Pablo pasa lo mismo que lo que pasaba. Desde Santiago de Chile está pasando lo mismo. Incluso en estos días hemos tenido, por lo menos, los planteos formales de 2 empresas que aspiran a aumentar desde marzo ya, en concreto, la mayor conectividad de Uruguay a partir de Carrasco. Entonces, todo eso es lo que hay que ir construyendo. Incluso los cruceros, nosotros ahora venimos aumentando la cantidad de no regionales
que suben a los cruceros acá en Montevideo. Al 30 de tarde nos daban la información de que aumentan las cabinas que se van a recambiar en Uruguay de una de las compañías de crucero para venderse en Santiago de Chile. Se me ocurre hacerle dos consultas. Una vinculada con algo que usted dijo recién al pasar que a mí me llamó la atención. ¿Cómo es esto de aumentar los pasos de frontera, si es que estoy usando las palabras correctas? Y lo otro es cómo vino el turismo interno, que también cuenta en la ecuación. Lo primero quiere decir, por ejemplo, el 30 pasaron, por lo menos hasta las 10 de la noche, habían pasado por Fraiventos alrededor de 15, 16 mil personas. Se tenían 10 carriles, se había aumentado en 2 con relación al año pasado, las posibilidades. Se estaban usando de los 4 de salida, 2 para el ingreso. Y a través de la página web de Migraciones se ha puesto un formulario de precarga. Eso quiere decir que los pasajeros pueden llenar sus tarjetas y llenar impreso, llegar a la frontera para facilitarlo. Se ordenaron las filas, en fin, se crearon algunas condiciones mejores, porque es real de que el que viene de vacaciones, por más buena onda que tenga, si hay 35 grados de calor y está haciendo cola, no entra con buen talante. Pero eso es una cosa. Y lo que tenemos que hacer es que efectivamente los pasos de frontera del Uruguay tienen de haberse construido el puente de Fraiventos-Puerto Untella. Ya tiene 40 años. Claro. La realidad del Uruguay, lo que por ahí pasa... Bueno, nosotros estamos hablando de los turistas, pero a veces algunos de los problemas que nos ocurren con los turistas en los puertos es que también hay 140, 150 camiones que ingresan y que tienen que ser chequeados cuando van a ingresar. Entonces, esa realidad hay que empezar a tenerla en cuenta, sobre todo en momentos en que, fíjense, nosotros estamos tomando medidas para la inclusión financiera. Por suerte, cada vez más negocios tienen POS que permiten actualizarlo. ¿Los pasos de frontera tienen que ser exactamente igual a los que teníamos? ¿O efectivamente pueden haber elementos electrónicos que nos permitan facilitar y no tener toda una infraestructura material que obligue a inversiones portentosas para poderlo desarrollar? La dejó picando en el área. Y la dejó picando en el área, entonces yo le hago el gol. No, pues... Y parafraseando a Lescano, ya que lo hemos citado esta mañana, decía Lescano, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo ha tomado esta noticia de que las estaciones de servicio en el este, particularmente en Punta del Este, no están aceptando tarjetas ni de crédito ni de débito, solamente efectivo durante el día? Bueno, igual que el presidente de la gremial, con sorpresa, ¿no? Porque hace un tiempo el problema era que si había dinero o efectivo en las estaciones, eso era un factor que atraía para robos o acciones. Ahora toman esta medida. Lo hacen en relación con una situación que son los porcentajes de aranceles que las tarjetas de crédito estarían utilizando con relación a ese ramo. Bueno, pero yo creo que vale la pena, por lo menos, tomar en cuenta lo que está pasando y sentarse a discutir lo que corresponda, y supongo que las autoridades... ¿Pero le sorprendió la noticia? Sí, por lo menos no teníamos información de parte de ellos y de otros organismos del Estado que tienen que ver con ellos regularmente, de que esa situación iba a estar planteada así, como me sorprendió un fin de semana pasado largo anterior, de que un estacionero en La Paloma, que tiene a su vez la distribución de combustible y tenía otras estaciones de servicio, abasteció a las otras estaciones de servicio y no atravesó la de La Paloma, dejando sin servicio de combustible, y hubo que ir desde Laguna del Sauce con otra empresa a poner combustible en ese lugar. O sea, aquí, digamos, en determinado momento parece que resulta complejo hablar. Tengo que cerrar, pero ¿cómo están los precios? Bueno, me decía un amigo, $4, 4 choclos asados con manteca, $20 en Punta del Este. Bueno, no sé dónde los está comiendo los choclos. Yo lo que digo es, siempre... Usted no los paga, yo no los pago. No, yo no los pago tampoco. Los pongo en la sopa cuando la hago y lo compro un poco más barato. Pero de todas formas, lo que hay que tener en cuenta siempre es el problema de la calidad-precio. Porque en determinado momento, si alguien, si este fin de año estaba enfrente a una de las playas en el atardecer y estaba tomando una bebida y comiendo algo de determinadas características, en ese lugar tiene un costo de oportunidad. Claro. Yo siempre digo que el café en la Plaza San Marco, en el medio del carnaval, no cuesta 3 euros o 4 euros, cuesta 20 euros. Ahora, si ese café viene agrio,
no trae la Maretti para acompañarlo, y no hay música en las pasarelas, la San Marco, me están metiendo la mano en el bolsillo inadecuadamente. Estamos hablando de Pero Venecia. no es un problema de precio. Pero también la puesta de sol en Punta del Este, el 31 a la tarde, tiene el mismo valor del Carnaval de Venecia, ¿por qué no? Desde el punto de vista del costo de oportunidad empresarialmente. Oferta hablando. y demanda para el momento que Ahora, le indica la ocasión. Si la bebida no viene fría y la comida no es adecuada o la porción no es, entonces ese es el problema fundamental. Ahora, tendencialmente el sector privado en el Uruguay ha comprendido en general que nos va la vida en esto, porque al que afecta el que vende a E20, lo que está afectando es al que trabaja todo el año. Y el que está afectando es a toda la cadena. Ahora, como en todas las encuestas tienen un valor tendencial y tienen valores por arriba y por abajo que se descartan. Sí. ¿Por qué? Porque eso, los vivos, siempre efectivamente están por fuera de la tendencia. Claro. Lo que nosotros observamos, incluso en el remarque de precios a veces en grandes superficies, son determinadas condiciones. Ahora, yo también sé de mucha gente que va, por ejemplo, a algunos supermercados que cobran un poco más que los otros, pero que cuando cobran, la carne que compran le rinde mucho más que la otra que teóricamente es más barata. Benjamín Liberov, subsecretario de Turismo, gracias por habernos acompañado esta mañana, en este arranque de año. Ojalá que tenga una buena temporada, porque eso implicaría que al Uruguay y a los uruguayos nos va a ir un poco mejor. Lo necesitamos todos, por cierto. Y bueno, que tenga buen verano. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y feliz año para todos. Benjamín Liberov, subsecretario de Turismo, esta mañana en Arriba Gente.